Hoy hablaremos sobre la tabla periódica de los elementos. En el año 1830 ya se había descubierto el 50% de los elementos químicos conocidos en la actualidad. Muchos científicos habían estudiado sus propiedades físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos. Sin embargo, era necesario organizar esta información de manera clara. En aquel tiempo ya se conocían algunos elementos químicos y para poder designarlos les habían identificado mediante diferentes patrones. Aquí algunos de los símbolos propuestos por los alquimistas. Primeras clasificaciones. Desde finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se habían intentado clasificar los elementos químicos conocidos buscando semejanzas entre sus propiedades. Así, los elementos se clasificaban en metales, como el hierro, la plata o el cobre, y no metales, como el fósforo, el oxígeno y el azufre. Algunos elementos como el arsénico o germanio no se ajustaban claramente a una de estas dos categorías, por lo que también se podían hablar de elementos semimetálicos. Esta clasificación era demasiado general, ya que existían considerables diferencias entre las propiedades de los elementos que pertenecían a la misma categoría. Utilizando un criterio más restringido que el anterior, se hicieron clasificaciones como las que se describen a continuación. Triadas de Dobereiner. En 1829, el químico alemán Johann Dobereiner observó que habían grupos de 3 elementos que tenían propiedades físicas y químicas muy parecidas o mostraban un cambio gradual en sus propiedades. Con base en sus observaciones, clasificó los elementos en grupos de 3 y los llamó triadas. Mostró también que la masa atómica del elemento central de cada triada era aproximadamente el promedio aritmético de las masas de los otros dos. Por ejemplo, tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Así también tenemos el calcio, el estroncio y el bario. Octavas de Newland. En 1864, el inglés Johann Alexander Newland ordenó los elementos conocidos de acuerdo a sus pesos atómicos crecientes. Observó que después de ubicar 7 elementos en el octavo, se repetían las propiedades químicas del primero, sin tener en cuenta los gases nobles. Newland llamó a esta organización la ley de las octavas. De esta manera, quedaron en el mismo grupo, columna, el litio, el sodio, el potasio, el berilio, magnesio, calcio, el oxígeno y el azufre, que tienen propiedades similares. Gracias a sus observaciones, Newland ordenó los elementos en grupos y periodos, pero esta clasificación presentó un problema. Mientras algunos grupos tenían elementos con propiedades muy parecidas, otros tenían elementos con propiedades completamente diferentes. Tabla periódica de Mendeleev. En 1869, los químicos Ivanovich, Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer publicaron por separado tablas periódicas prácticamente coincidentes, en las que clasificaban los 63 elementos conocidos hasta la fecha. La clasificación de Mendeleev hacía énfasis en las propiedades químicas de los elementos, mientras Meyer hacía hincapié en las propiedades físicas. Mendeleev fue el primero en dar a conocer su tabla periódica. Organizó los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos en filas y columnas, de modo que los elementos que quedaban en la misma columna tenían propiedades semejantes. Lo ingenioso de la idea de Mendeleev era que las filas no tenían todas la misma longitud, pero en cada una de ellas había una analogía gradual de la propiedad de los elementos. Por otro lado, no dudó en dejar espacios en la tabla, en invertir elementos, e incluso llegó a predecir con éxito las propiedades de los elementos que algún día ocuparían los espacios vacíos. Mendeleev resumió su descubrimiento estableciendo su ley periódica, la cual afirma que las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con el peso atómico de manera periódica. Tabla periódica moderna.
En 1913, Henry Moseley sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo a su número atómico de forma creciente. Esto trajo como consecuencia que la ley periódica de los elementos cambiara su enunciado, la cual sostiene que las propiedades físicas y químicas de los elementos se relacionan directamente con sus números atómicos. La tabla periódica moderna muestra un ordenamiento de 118 elementos que se conocen actualmente, organizándolos según su número atómico, es decir, su Z. Los elementos se disponen en filas horizontales, llamadas periodos, y columnas denominadas grupos o familias. Ahora que hemos terminado de observar lo que es la parte teórica, podremos desarrollar esta actividad de evaluación ingresando al link que les proporciono. Procedan a desarrollar la evaluación mediante escoger la mejor respuesta multi-ítem. Y con esto hemos finalizado nuestra microclase. Hasta luego.